Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando faltan solo un par de semanas para la segunda vuelta de las elecciones en Perú, es más importante que nunca luchar contra el olvido. Esto es lo que nos propone nuestra invitada de hoy, la socióloga francesa Anouk Guiné, del comité editorial del libro Violencia de Estado en el Perú, en el que muestra que esa memoria sigue siendo esencial para comprender los desafíos democráticos del presente. De 1980 a 2024, el Estado peruano ha desaparecido, torturado y asesinado a civiles en prácticamente todas las regiones del Perú. No es mi hermano, no es mi hermano, no es mi hermano. Otro, estoy buscando a mi hermano, ese otro no es mi hermano, no es mi hermano. ¿Ustedes están haciendo desaparecer gente aquí, teniente? No, ¿cómo es? Eso es imposible, no se puede. Dígame, ¿dónde está? Entréguenmelo, aunque lo hayan matado acá. Bótenlo el cadáver de mi hijo, le he dicho. No nos sean amargados. El libro Violencia de Estado en el Perú, del conflicto armado interno a la generación del Bicentenario, es una reconstrucción de aquellas acciones. ¿Por qué? ¿Por qué le han matado a mi hijo? De 1980 a la actualidad, la historia no se repite. La historia sigue siendo la misma. Muy buenas tardes, Anouk Guiné. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que eres doctora en Sociología, investigadora y sobre todo profesora en la Facultad de Asuntos Internacionales de la Universidad de Le Havre, en Normandía, al norte de Francia, y que además formas parte del Grupo de Investigaciones Identidades y Culturas, el GRIC, como se llama normalmente. Has venido maravillosamente acompañada por Sergio Palencia, que es antropólogo guatemalteco y actualmente profesor asistente en el Departamento de Antropología de la William & Mary Universidad en Virginia, la segunda universidad más antigua de Estados Unidos después de Harvard. No está mal. Bienvenido también, Sergio, a Radio Francia Internacional. En el contexto internacional en el que estamos viviendo, Anouk, la memoria histórica adquiere una importancia mayor, ¿no? Es importante recordar los errores del pasado. Sí. En este contexto global tan opresor, lleno de represiones hacia el pueblo y sus luchas, tanto pasadas como presentes, es un momento clave en el mundo, en el Perú en particular, en el cual estamos entre dos vueltas presidenciales, hacer memoria. Sí. ¿Se ha convertido en una herramienta política también esa memoria? Claro, sí. Está siendo judicializada, ¿no? Esta memoria. No cesa, hay una violencia estatal, judicial, en muchos otros frentes que hacen todo lo posible para que nos quedemos en la amnesia justamente, o para que sea dominante, ¿no? La narrativa hegemónica, la versión oficial, ¿no? Del Estado. Anouk, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de escribir este libro? Creo que es a raíz de un coloquio que tuvo lugar en el 2022 en Ayacucho. Sí. Este coloquio era inicialmente previsto para 2021 y bueno, con la pandemia tuvimos que pasarlo a 2022, pero la idea misma del coloquio viene a partir de diciembre de 2020. En el Perú hubo protestas, como sabemos, desde 2018 en el Perú hay un autoritarismo legislativo flagrante donde todo presidente que no se adecua, no encaja en el proyecto fujimorista neoliberal es sistemáticamente destituido, ¿no? Entonces, en 2018 tenemos Pedro Pablo Kuczynski, que es destituido. En 2020, Martín Vizcarra. Y tenemos protestas del pueblo cuando está puesto al poder Merino, con dos muertos, dos jóvenes, Inti y Brian, en Lima, y en noviembre de 2020. Es a partir de ahí que me pongo a repensar en el rol del Estado, la naturaleza del Estado, en el continuum de las violencias del Estado en el Perú, que son históricas. Y contacto a algunos colegas latinoamericanos y empezamos a escribir lo que va a ser una convocatoria, un apel a la comunicación para juntar semillas, ya no en 2021, sino en 2022. Hubiéramos podido
estando en tiempo de pandemia, como lo hizo mucho la academia a nivel internacional, hacer un coloquio por Zoom, ¿no? Pero en la medida en que queríamos que hablaran principalmente víctimas, ¿no? de violencia de Estado, y lo queríamos hacer en Ayacucho, que es la cuna del conflicto armado. Entonces hemos esperado, ¿no? Hemos esperado hasta el 2022 para escuchar los y las testimoniantes víctimas de violencia de Estado en este coloquio, Es donde importante. también han convergido los colegas de América Latina, porque queríamos dar una mirada comparativa entre Perú y América Latina. Pero, Anuku, cuando se habla de violencia de Estado, en el caso peruano, ¿de qué tipo de actos, de prácticas estamos hablando? ¿Tortura, desapariciones? Sí, bueno, para empezar, el Estado peruano no reconoce que ha habido un conflicto, ¿no? Partiendo de ahí... Empezamos mal, ¿no? Es una de las razones por las cuales mucha gente en América Latina y en otras partes del mundo no saben mucho lo que pasó, lo que pasa en Perú. A partir del momento en que el Estado no reconoce que ha habido un conflicto, que desde la academia, desde la Comisión de la Verdad se llama conflicto armado interno, otros lo llaman guerra interna. Para el Estado, para los militares, fue una guerra antisubversiva únicamente. A partir de ahí ya es un problema de por sí. Y eso permite al Estado también borrar, ¿no? todos los crímenes de lesa humanidad que han podido cometer durante ese conflicto. Y con ese tema, obviamente, nosotros no estamos minimizando los actos de terror cometidos por los dos grupos subversivos que hubo, ¿no? en el Perú en el 80 y en el 84. Digamos que ese coloquio, ese libro quiere poner el dedo en la llaga. En un momento también, desde algunos años, y lo veo en Argentina también, se tiende a minimizar la violencia de Estado. Y lo que hemos querido es justamente hacer memoria sobre esos crímenes de lesa humanidad del Estado peruano. Es una tendencia global, ¿no? Sí. Terrible. Sergio, desde la antropología, ¿qué aporta el trabajo de campo y la memoria oral para comprender experiencias que muchas veces no aparecen en los archivos, ¿no? Tú has trabajado sobre eso en otros países como Guatemala, me imagino. Claro, y yo participo en este libro con un capítulo comparativo entre Guatemala y Perú. En este sentido, la antropología histórica lo que trata de hacer es ir más allá de las perspectivas del Estado-Nación y las historias oficiales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enraizar las memorias de los pueblos, de las comunidades, desde sus experiencias, desde sus maneras de decir? En este sentido, se abre un caudal mucho más rico a la experiencia de los propios pueblos en tener memoria, en hacer reflexión de qué significa una memoria viva también, porque una memoria no es algo neutral, es siempre posicionada más allá de esquemas neutralizantes, ¿verdad? En este sentido, una memoria desde la antropología histórica significaría hacer dialogar a los pueblos, ¿verdad? Si bien Perú o Guatemala o México son distintos, ¿cómo podemos hacer metodologías que nos permitan aproximarnos a entendernos en lo que nos hermana y nos diferencia? El Estado de Derecho está en decadencia, Sergio. Tú que vives en Estados Unidos, ¿cómo has vivido que soldados americanos, norteamericanos, secuestren, rapten a un presidente en ejercicio en Venezuela? Exactamente, cuando uno piensa en términos de la memoria del pasado, está imbricada, está relacionada con el presente. En este sentido, una memoria de cómo se secuestra o se toma a un presidente unilateralmente trae recuerdos en países como América Latina, sea Guatemala con el golpe de Estado de 1954, de maneras unilaterales de relacionarse con nuestros pueblos, ¿verdad? De manera que la memoria no es algo del pasado, es algo que se retroalimenta, retroactiva también en momentos de peligro. Es importante. Anuk, como socióloga, es evidente la relación entre violencia, desigualdad social y discriminación étnica, ¿no? En el Perú de esos años 80, sobre todo. Sí, hay una supremacía, se podría hablar de supremacía blanca en el Perú, históricamente, y de una dimensión etnorracial que sirvió, claro, para criminalizar, hasta ahora sirve para criminalizar la protesta.
para estigmatizar. Lo vemos a diario en la vida cotidiana en Perú. Y lo vemos a todo nivel, sí. El racismo es... De racismo institucional casi. Sí, y instrumentalizado, obviamente, por el Estado, sí. ¿Cómo vive una francesa como tú, que ha vivido tanto tiempo ahí en Perú, la sociedad peruana? ¿Es parecida a la francesa quizás o no? Nada que ver. Yo descubrí que era blanca en el Perú. Porque justamente esas brechas culturales, el nivel de racismo es feroz en el Perú. Y uno llega de Europa, de Francia, uno es blanca y te ponen de pronto en un pedestal, ¿no? Y entiendes poco a poco por qué. Hay un nivel de discriminación etnorracial que nunca he visto antes en otro país. Sergio, en Guatemala no está tan lejos tampoco, ¿no? Esa sociedad dividida entre gente indígena y gente blanca, si me permites. Claro, países como Guatemala, Perú, Bolivia tienen la particularidad de ser países de históricas poblaciones indígenas, poblaciones mayas, poblaciones incas, ¿verdad? En este sentido, el colonialismo lo que hizo precisamente fue dividir entre poblaciones mal llamadas indias, ¿verdad? Indígenas, que eran variadas, distintas, cachiqueles, ixiles, quichés, ¿verdad? Con sus propias organizaciones, y poblaciones españolas, ¿verdad? En ese sentido, o ladinas, que es un término distinto en Centroamérica. Y sus culturas son tan importantes como la nuestra, ¿no? Casi en estos momentos de cambio climático es importante volver a esas tradiciones ancestrales. Claro, la perspectiva que nos ha enseñado el Estado-Nación alrededor del mundo es una perspectiva desde arriba, homogenizante, un solo idioma. Es necesario retomar desde las perspectivas de sus propios idiomas, de los propios pueblos y maneras de gobernar que son muy distintas al Estado-Nación. Anouk, ¿qué papel desempeñaron las mujeres durante el conflicto y de qué manera esa violencia afectó de forma diferenciada a las mujeres indígenas y rurales, sobre todo? Sí, la narrativa oficial representa en la Comisión de la Verdad, ¿no? Representa a las mujeres de manera víctimo-centrada, ¿no? Principalmente las mujeres de las comunidades campesinas, que siempre han sido consideradas como víctimas puras, químicamente puras, y es sumamente problemático. Justamente este libro trata de romper con ese concepto de víctima pura de parte de las mujeres, porque han sido también, lo descubrimos en todo un subcapítulo dedicado a las mujeres, que las mujeres de grupos armados, ¿no? Tuvieron un rol sumamente importante, fundamental. Hay que preguntarse por qué tantas mujeres entraron en ambos grupos subversivos. También hubo muchas mujeres en las rondas campesinas, ¿no? En los comités de autodefensa, que fueron armados por el ejército, por el Estado. Y obviamente una fuerte presencia en las fuerzas militares, también oficiales. Un gran problema de la CBR es que no se ha invitado a la mesa de diálogo a los grupos insurgentes. No se ha escuchado esta voz, ¿no? Entonces, bueno, este libro es comparado un poco a una segunda CBR, con discursos alternativos, contrahegemónicos, donde sí las mujeres tienen mucha importancia. Hay también un capítulo sobre disidencias sexuales, ¿no? Y cómo tanto el Estado como grupos subversivos han discriminado a esta población. Hablando del libro, ¿habéis encontrado resistencias o silencios sociales cuando se intenta hablar de responsabilidades en esos actos? Sí. Desde que hemos anunciado el título mismo, ¿no? Violencia de Estado en el Perú, que es muy explícito, muy directo, ha sido muy problemático antes, durante y después del coloquio. Recuerdo que un poco antes del coloquio se pronunció el exdirector de la Dirección contra el Terrorismo, ¿no? Para decir que era un coloquio que iba a defender el terrorismo entendido
de esa parte como grupos insurgentes. Obviamente ha habido un informe, un gran informe. Con todos nosotros, Sergio Palencia estuvo en Ayacucho también, en Huamanga, un informe donde aparecemos todos, un informe de la inteligencia. Después, para el libro también, ¿no? Se ha creado un precedente judicial que felizmente se canceló últimamente, pero el Ministerio de Cultura peruano hizo una queja penal contra una librería independiente de Arequipa, Falda Salvaje, que presentó nuestro libro, que lo presentó a pesar de las intimidaciones, pero felizmente ese caso se archivó hace poco. Sergio, ¿se pueden aprender del caso peruano otros países latinoamericanos como Guatemala, Bolivia? Esa comisión de la verdad podría repetirse en otros países, quizás. Claro, en América Latina en los años 90 hubo diversas experiencias de comisiones de la verdad, la salvadoreña, la guatemalteca 1996-98. En este sentido sí es importante verla como parte de una continuidad histórica con las voces silenciadas de cada una de ellas, ¿verdad? El caso de la guatemalteca tiene diferencias, tuvo una inclusión de otras voces, no se derrotó a la guerrilla militarmente, entonces la guerrilla fue inserta a la sociedad civil, hubo voces de por qué hubo un levantamiento social, de manera que no se habla solamente de un conflicto armado interno, sino también de un levantamiento social, de una revolución, ¿verdad? Anouk, el próximo miércoles 27 de mayo se va a presentar vuestro libro en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina. Imagino no habrá ninguna resistencia, ¿no? ¿Te sientes, imagino, orgullosa de presentarlo aquí en París? Sí, es la segunda vez que lo presentamos en Europa. Hubo una primera presentación en Madrid y ahora en la Maison de l'Amérique Latine, en el contexto de la Semana de América Latina y Caribe, en plena semana también del Congreso LASA, de Asociación de Estudios Latinoamericanos. Vamos a hacer 7 ponentes, algunos como Sergio, autor de algún texto en el libro. Y bueno, esperemos esperemos que haya un debate, ¿no? Rico, una discusión. Una conversación con el público, sobre todo. El público peruano necesita hablar, a veces habla desde el silencio, ¿no? Pero hay silencios que hay que analizar también. Y esperemos que haya también una presencia internacional para compartir este evento. Nosotros desde aquí, desde esta radio, defendemos el poder de la conversación, como otros compañeros lo hacen también. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo miércoles en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París, para la presentación del monumental libro, si me permites, Anouk, Violencia de Estado en el Perú, editado por el Instituto para la Investigación Social de Perú. Muchísimas gracias, Anouk Guinness, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio Palencia, por tu presencia. Permitidme también que te las gracias a Vanessa Loiseau y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Virginia seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.